Buenas noches a todos, a todas allí del otro lado, en este día viernes, terminando la semana y como lo habíamos anunciado, con el compromiso de estar aquí, con la invitación de Panacea, esta cobertura de salud que te acompaña a vos, te acompaña junto a tu familia a lo largo de tantísimos años. La verdad que una empresa que ha crecido mucho, mucho en todo el sudeste de la provincia de Córdoba y que brinda y propicia este espacio para que hablemos de temas tan importantes relacionados a la salud que también nos vinculan con este presente de pandemia que nos remonta ya por el 2020 a comienzos en el mes de marzo y ha pasado tanta agua bajo el puente que hay mucho por delante, hay mucho por decir y hay mucho por informarnos, hay mucho por preguntar también y hoy tendremos una personalidad muy importante en nuestra querida provincia de Córdoba, un médico pediatra con el que hemos charlado. Hace algunos días hemos estado adelantando brevemente de qué versará esta conversación, este encuentro en el que además no estoy solo, porque ya me acompaña alguien a quien en un minutito voy a presentar, no sin antes, para quienes se están sumando del otro lado, quienes se están sumando a través de las redes y para quienes están a través desde Montevideo, y le mandamos un abrazo grande a esta querida comunidad, a nuestros amigos de Vivencias Producciones, les vamos a decir que tengo aquí en mis manos uno de los libros, Pensar la infancia, relatos para cortar las distancias, con nada más y nada menos que las ilustraciones del genio de Chumbi, un libro precioso, con información súper valiosa del doctor Enrique Orchansky, que estará hoy aquí en este programa. Pero este libro se va a casa, este libro puede ser tuyo, lo podés tener. ¿Y de qué manera? Bueno, ya podés sumarte a través de las redes sociales de Panacea, podés ingresar allí, te lo vamos a decir, es @panaceasalud. Los buscás en Instagram, por ejemplo, y te sacás una fotito en la pantalla y ya comenzás a participar si mencionás @panaceasalud en las historias por este libro, este precioso instructivo que podés tener en tu casa y podés disfrutarlo con la pluma del doctor Enrique Orchansky, que ya se viene en unos segunditos desde Córdoba Capital. Antes voy a presentar a quien es nuestra compañera en una columna de salud que tenemos aquí en nuestro informativo y que forma parte también de la familia de Panacea a través de Pose Salud. La doctora Karina Magnardi, yo creo que estás por ahí, Cari, así que bienvenida a este programa también. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches y bueno, un placer estar acá y gracias por la invitación. Bueno, doctora, el tema, y ya lo vamos a presentar al doctor, es niños, niñas, infancias y adolescencias, la salud en tiempos de pandemia. Si yo te digo esto y te doy ya solamente el título después de varios meses de trabajarlo en el consultorio, ¿qué me podrías devolver, doctora? Bueno, en realidad lo que creo que uno se tiene que llevar con esto es que a pesar de esta pandemia y de todo lo que ha generado a lo largo de este tiempo, no dejar de consultar, ¿sí?, ante cualquier eventualidad, sea un problema de salud o sea para un control, sobre todo los controles de niño sano, acercarse al consultorio, ¿sí?, obviamente que teniendo todos los cuidados y con todos los protocolos para cuidarse cada uno y poder cuidar al otro, siempre sacando turno, por supuesto, tratando de no ir muchos a la consulta, pero bueno, esto de no dejar, ¿no? No dejar de consultar, no dejar de hacerse atender. Bueno, y entre colegas, imagino, doctora, hacia el final le vamos a sumar algunas preguntas, ¿no?, al doctor Orchansky. Ay, sí, por supuesto. Bueno, gracias por acompañarnos, la doctora Karina Magnardi aquí, también en esta casa que es TV COP, que hoy recibe a Panacea, repetimos, una cobertura de salud que tiene planes para toda la familia, planes prenatales, materno-infantil, cobertura en farmacias, ya vamos a dar algunos detalles más, pero les agradecemos mucho que hayan propiciado hoy el encuentro con un médico de niños, niñas y adolescentes, cordobés, casado, con 2 hijas preciosas, profesor asistente en la Cátedra de Pediatría de nuestra querida Universidad Nacional de Córdoba, columnista además permanente, lo podemos leer en La Voz del Interior, en la revista Convivimos, en la queridísima revista La Luciérnaga, allí en Córdoba Capital, y en Alas de Papel, esta revista para docentes. Es autor de libros sobre infancias y familias, uno lo tenemos aquí, Pensar la infancia, que puede ser tuyo, y yo creo que ya está escuchándonos desde Córdoba el doctor Enrique Orchansky, a quien una vez más le diremos será un placer recibirlo. Así que, doctor, bienvenido a Justiniano Pose, bienvenido al sudeste de Córdoba. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. El honrado soy yo y creo que es una oportunidad linda para no sentirse tan solo, para no sentirse tan desprotegido, porque en estas épocas de amenaza general, lo primero que hay que hacer es reunirse. O sea, agradezco enormemente este espacio, enormemente.
Doctor, bienvenido y vamos a comenzar. El título de la charla es Niños, Niñas, Infancias y Adolescencias en Pandemia y charlamos hace un tiempo, promediando el 2020 y ha pasado mucho de allí a este presente, hemos ido y venido con esta pandemia. ¿Cómo iniciaría este convite, doctor? ¿Con qué palabras y con qué conceptos? Hay palabras lindas para nombrar. La primera es panacea. No le Es estoy verdad, haciendo publicidad, es verdad, pero es verdad. yo supongo que todos saben lo que es panacea, o todos nos hemos ilusionado alguna vez con una panacea. Panacea es lo que nombra a la cura de todos los males. Era una pócima mítica que se pensaba que curaba todo, inclusive procuraba la inmortalidad. Y nunca más apropiado empezar la charla con el auspiciante panacea, porque esto es lo que estamos buscando. Una panacea para todos los impactos de todo el tipo de físico, emocional, psicológico, conductual que vemos en los chicos. Y no hay panaceas. Hay un conjunto de medidas y de recursos que en este momento disponemos para hacer menos angustiosa la espera de esta solución. Esto se va a resolver, estoy convencido que se va a resolver, pero mientras tanto nosotros tenemos que usar las panaceas al alcance de la mano de cada familia, al alcance del afecto de cada uno. Y de esto vamos a hablar esta noche. Doctor, en algún momento, incluso en la charla previa que teníamos también con la doctora, hablabas de esta sensación de sentirnos solos, ¿no? ¿Y qué pasa con los Sí. niños, con las niñas, con los adolescentes? ¿Cuán solos pueden llegar a sentirse? ¿Y qué has notado en la consulta diaria como algo reiterado en las familias? Te agradezco la pregunta porque en realidad yo no me quiero mover de mi lugar de pediatra y de contar lo que yo hago, porque lo único creíble es lo que uno hace y lo que uno transmite, así en los libros o en la columna del diario o en esta charla. Yo recuerdo que la palabra que definía la primera etapa fue velocidad. A la velocidad tremenda en que se desarrolló esta primera etapa de la pandemia, uno ha perdido un poco de referencia. Ustedes Sí. recuerden que alrededor del 15 de noviembre del 2019 empezaron a aparecer casos en China y todo el mundo empezó a hablar del problema de los chinos. Este era un problema de los chinos. Y era un problema de pangolines, de murciélagos, del que comió el murciélago. Y la verdad es que era lejano. Pero resulta que un mes, al mes de haber ocurrido esto, el 15 de noviembre, se declaró epidemia en China. Había más de 100.000 casos. Y en 40 días había más de 500.000 casos. O sea, un registro aproximado a partir de que China informa parcialmente sus resultados y muchos no se conocen. Pasó solamente un mes más y el 31 de diciembre del 2019 había llegado esto a más de 104 países en el mundo y se declaró pandemia. O sea, en un mes y medio transcurrió para que este virus llegara a todo el mundo. Por eso esta pandemia es tan distinta a cualquier otra en la historia. Esta viaja en avión, no viaja en carreta, en barco, caminando o en lomo de burro. Esto va en avión. Y por eso, el 3 de marzo, Argentina recibió el primer caso y a partir de ahí empezaron las autoridades a discutir cómo se iba a manejar esta situación, cómo se iba a poner en contexto esto que iba avanzando muy rápido. Si el 3 de marzo apareció el primer caso, perdón que voy a cambiar el micrófono Sí, porque... ¿Me siguen escuchando bien? sí, perfecto. ¿Hola? Sí, Sí, perfecto, perdón. perfecto. Te seguimos Ahora escuchando sí, bárbaro igual. perdón. ¿Me seguían Sí, escuchando? sí, te seguimos escuchando bárbaro. Ah, perfecto. Eh, Fíjense que del 3 de marzo al 20 de marzo pasaron muy pocos días y el presidente de la Nación nos dijo, todos a casa y todos a fase 1. Nunca fuimos tan obedientes, nunca fuimos tan ciudadanos, solidarios, porque nadie se movió de su casa. Ujú. Había un miedo. ¿Qué hicieron los chicos en ese momento? Saltaban hasta el techo. Estaban tan contentos, estaban tan felices.
Los más chiquititos, porque se abrazaron a los padres, se fueron a la cama de los grandes y no quisieron salir nunca más de ahí. Los adolescentes dijeron vacaciones, vacaciones, y empezaron a teclear sin parar en sus celulares. Y todos festejaron lo que algunos, muy contentos, dijeron: este es el reencuentro de la familia. Veníamos mal, veníamos acelerados, a mucho ritmo, cada uno en su lugar, cada uno en su velocidad, y de pronto ahora estamos todos juntos. Y esta etapa, la que a mí me gusta llamarle etapa de la masa madre, en donde todo el mundo acomodó cajones, encontró fotos, limpió todo lo que quería, cortó el pasto, y todas esas cosas que la casa estaba esperando que hicieran, generó una sensación particular en los chicos. Pudieron contrastar cómo estaban viviendo antes, a qué velocidad, con qué distancia de los padres, y la verdad que fue una etapa interesante. Pasaron apenas 5 semanas. En 5 semanas los chicos ya estaban cansados. Muy bien, la familia, todo bien, estamos cerca, pero estamos muy encerrados. Y hubo una fecha muy particular que fue el 26 de abril, que pocos lo recuerdan, pero la van a recordar enseguida, que fue cuando el presidente volvió a salir a comunicar que habían pensado en salidas recreativas para los chicos. Todos la recuerdan. Iba a ser por 1 hora, iba a ser 500 metros, nunca supimos si eran en total para allá, para acá, no sabíamos, pero eran 500 metros con una persona de la mano y por 1 hora. Y los chicos vieron con alivio de que esto iba a ocurrir. Y dijeron: finalmente se puede salir. Recién ahora nos damos cuenta el nivel de encierro que teníamos en ese momento, porque si no, no podemos comparar. Si lo comparamos en este momento, en que creemos estar en una etapa de fase 1, podríamos decir que en aquel momento sí estábamos encerrados. Resulta que el otro día, el 27 de abril, el presidente vuelve a salir y dice: no, lo pensamos un poco mejor y no va a haber salidas recreativas. Y ahí hubo una frustración, una desilusión tan grande en los chicos, porque hay que entender que por lo menos a los que tienen hasta 7, 8, 9 años, tienen un pensamiento concreto. ¿Qué quiere decir? Que lo que se dice es, y lo que ellos ven es, y lo que no se ve y lo que no se dice no existe. Entonces, si les habían dicho de que se podía salir, quería decir que la epidemia había terminado, y que estaba todo bien, y que su abuela no se iba a morir, y que él no corría peligro, y que nadie corría peligro. Eso nos permite entender la psicología de muchos chicos cuya emotividad fue muy fuertemente afectada por esta ida y vuelta, que yo justifico. Hay que ser presidente y hay que tener esta marcha y contramarcha en las decisiones. Es muy difícil tomar decisiones para tanta gente. No intencional, pero ocurrió esto. Y los chicos empezaron a dar síntomas. Y esos síntomas iniciales eran curiosamente repetidos. La mayoría tenía pesadillas, tenía sueños muy intensos. Muchos chicos decían: estoy soñando mucho. No necesariamente sueños feos, sueños intensos. Me acuerdo de cada personaje, me acuerdo del argumento, creo que soñé toda la noche y me acuerdo. Se entiende que cuando uno tiene mucha memoria de los recuerdos, que está en un estado de ansiedad o de estado de alerta permanente que justifica este reflejo onírico. Y este fue uno de los síntomas más comunes, también en adultos. Otro dato importantísimo fue la epidemia de tics que tuvimos en los chicos y adolescentes. Muchos padres aprovecharon para repetir la frase: estás mucho en la pantalla, deja de mirar la pantalla, deja de mirar cómo estás. Chicos parpadeaban, movían la boca, los brazos, las piernas. Hay gente que se asustó mucho porque los chicos tenían movimientos estereotipados raros. Sin embargo, eran transitorios y eran benignos, y todo se fue relajando en la medida que esto fue pasando. Aquí empezó a surgir un concepto tremendo. Se prolongaba el aislamiento y empezaba a tomar valor el colegio.
El colegio, que era una de las instituciones menos prestigiadas por aquella época, para los chicos, ¿eh? Sí, Ustedes le preguntan a un adolescente, ¿te gusta ir al colegio? Y ustedes saben qué cara pone. Ustedes le preguntan a uno de primario, y los más chiquititos más o menos sí, los otros ya no. Y los únicos que les gusta ir al colegio son los de jardín, nivel inicial, guardería, ahí se divierte, pues sobre todo juegan. Eh, ese mal concepto, este mal juicio que había hizo falta el aislamiento y la falta de colegio, hizo falta la ausencia de colegio, para que descubriéramos algo que ordenaba la vida de los chicos, por encima de las familias, por encima del Estado, por encima de cualquier estructura social. Descubrimos que el ordenador social más importante en la vida de nuestros chicos actuales es la escuela. La escuela indica a qué hora hay que levantarse, cómo hay que vestirse, a qué hora hay que desayunar, a qué velocidad hay que salir, a qué hora se entra, a qué hora se sale, qué significa un timbre de entrada y de salida. El colegio transmite autoridad, que lamentablemente empieza a verse muy diluida en las familias y sobre todo cuando uno está tan encerrado durante tanto tiempo. La escuela significa jerarquías, significa aprender a esperar. Todos estos valores que de pronto empiezan a verse cuando los chicos se quedan sin escuela presencial. Y ahí los docentes, y me saco el sombrero para saludarlos y para agradecerles el esfuerzo que hicieron por no quedar lejos de sus alumnos, para acercarse con la virtualidad. Y la virtualidad, la verdad, que acercó mucho a 2/3 de la población y no a 1/3 de la población. Me refiero al segmento que está en extrema pobreza y que va empeorando y que perdió conectividad absolutamente, porque no tenía recursos, porque no tenía datos, porque los datos se le acababan rápido y son caros, porque tenía un celular por familia para 3 chicos o 4, y hubo una desconexión absoluta, y eso empezó a ser la primera herida social que nosotros empezamos a ver. Que una población de niños y niñas y adolescentes desaparecía del escenario provincial. Hablo de provincial porque es lo que uno conoce, pero por supuesto nacional, sí. a partir de la falta de conexión con el cole. Nada más amado que lo que perdí, dice un poeta. Nada más amado que el colegio. Y ahí los chicos empezaron a extrañar a su maestra, a su maestro, a sus amigos, a todo lo que aprendían. Y los padres aprendieron todo lo que ellos no enseñan y sí enseñan los pares. Cómo los chicos aprenden a hablar de una forma distinta cuando tienen pares y cómo mal hablan cuando están solos, o están solamente con adultos. Estos son descubrimientos importantes que empezaron a instalar otros síntomas. En mi consultorio por lo menos había muchísimo cansancio en los vínculos estrechos porque, bueno, el espacio físico condicionaba también los vínculos. Y estar tan cerca y estar tanto tiempo, empezaban los roces. Empezaron a surgir fatigas por Zoom. Este síndrome que suma varios signos de cansancio, de hastío, es un cansancio distinto. Es por ahí el cansancio que ustedes van a sentir dentro de un rato, de estar pendientes de la pantalla, de estar pendientes de la camarita, si están bien enfocados, si no, si están conectados, si se pierde conectividad, si tienen buena señal, cómo aparecen en el cuadradito de abajo, quién está, entran mensajes. Esto es un esfuerzo enorme que en un aula presencial no existe. Y esto fue epidémico entre los adolescentes. Y ahí empezamos a perder a adolescentes que estaban bien conectados en el cole, pero se empezaron a desconectar por fatiga por Zoom. Ahí empezó un periodo complicado con síntomas más feos. Empezó la angustia. Empezaron los llantos sin motivo y entre comillas, porque en realidad el motivo se sabía, pero había llantos inesperados, había angustias, hubo consultas también por ataque de pánico. Empezaron los trastornos alimentarios en los dos extremos. Los chicos que por ansiedad empezaban a comer mucho y estar tan quietos los
aumentó su sedentarismo y los empezó a engordar. Y se calcula que un tercio de la población cordobesa infantil debajo de los 15 años aumentó el 20% de su peso. Estoy hablando de todos los grupos sociales, ¿eh? Sí. Los que comen mucho, pobres o ricos, comen mal. Es decir, engordar es una palabra que no describe una curva, sino un aumento de grasa corporal por mal alimentarse. Pero moverse menos y comer más. Y por otro lado, empezaron las intoxicaciones alimentarias porque había terminado la época de la masa madre y empezó la época de la minuta, y no es lo mismo cocinar que hacer de comer. Y padres y madres ya estaban un poco cansados de la organización familiar, de la presencia continua, de la falta de contacto y de la inseguridad laboral que empezaba a asolar a muchos hogares. Hubo una cosa muy curiosa. Desde esta celebración de los adolescentes original, que habían sido liberados en su uso de la tecnología, empezaron a darse cuenta ellos solitos que no bastaba con Instagram, que no bastaba con Snapchat, con Telegram. No voy a decir Facebook porque Facebook es de viejos, según ellos. Esta conectividad que tanto los distrae durante otras épocas no era suficiente para la construcción de subjetividad. Y ellos empezaron a extrañar los contactos reales y empezaron a tener contactos reales clandestinos. A ver, partidos de fútbol clandestinos, reuniones clandestinas, previas clandestinas, clandestinas en el sentido de ocultas, pero ellos necesitaban. Y esto no, lo voy a tomar a mal desde el punto de vista viral, pero lo voy a tomar muy bien como un recurso que tienen los adolescentes para reconocer que no todo está en una pantalla de celular. Y decirles a los padres, quédense tranquilos, todos los chicos saben que necesitan contactos piel a piel. Ninguno cree que puede vivir a través de Instagram. Aunque los determine, aunque los condicione, pero esta sociedad transparente que pregonan muchos filósofos actuales, en donde todo está en las pantallas, los chicos en ocasión de pandemia nos demostraron de que ellos pueden y necesitan y buscan refugios. Yo sé que muchas poblaciones de localidades de poca población en la provincia de Córdoba, todos los adolescentes tenían un rincón de encuentro, un rincón secreto. Rincón secreto era debajo de un árbol, a la vuelta de algún lado, en una zona baldía o al lado del río, y se juntaban a mirarse, a reconocerse, a compararse y a hacer lo que hacen todos los adolescentes durante esos años, buscar identidad. Y esa identidad la encontraban con el otro y no solamente con el celular. Esto que sea una oleada, que se reciba como una oleada de tranquilidad para los padres que están tan preocupados por sus hijos adictos. Los chicos no son adictos, los chicos manejan mejor la tecnología que nosotros. En octubre del 2020 tuvimos el pico de la primera ola. Tuvimos una catástrofe que creíamos que era lo peor. Comparado con el segundo pico que estamos teniendo y en este momento empieza a descender la meseta, aquel fue un pico controlable porque el sistema de salud no tambaleó. Sin embargo, ya teníamos cifras de a quién afectaba, a quién no afectaba el virus y cómo podíamos empezar a repartir los miedos. Por ese momento, la primera ola fue causada por la cepa Wuhan. La cepa Wuhan es la cepa original. Es sin variantes, sin cambios, sin mutaciones, la cepa original. Y sobre la que fue hecha la mayoría de las vacunas. En ese momento tuvimos el primer recuento de pacientes con COVID menores de 15 años. Y ahí pudimos empezar a aflojar un poquito la tensión de padres, madres, abuelas, tíos, padrinos, padrinas,
madrinas de adolescentes y niños, y los chicos parece que tenían una resistencia distinta con el virus. Y esto se sigue confirmando. Por debajo de los 15 años, la mayoría de los chicos, yo diría, para dar cifras del ministerio, el 92% de los chicos con COVID cursa o de manera asintomática, sin síntomas, sin afección, sin molestias, o con síntomas leves y breves. ¿Cuáles son esos síntomas? Los infaltables son fiebre, dolor de cabeza, tos y dolor de garganta. ¿Se pueden agregar otros? Sí, generalmente diarrea, descompostura, náuseas, vómitos o diarrea, lo cual es un muy buen signo porque el virus no ha ido a pulmón, sino se ha ido a la vía digestiva, y con la diarrea los chicos eliminan virus y se curan más rápido. Por lo tanto, los chicos con COVID y diarrea, bien, están en una etapa de curación. Y a veces algunas erupciones en la piel, enrojecimientos, manchas que duraban 3, 4, 7 días y desaparecían solas. ¿Cuántos chicos de cada 1000 chicos que tenían COVID en Córdoba y que siguen teniendo COVID en Córdoba, se interna uno? Uno de cada 1000. Y de ese, la mitad necesita respiración asistida. No ha habido muertes por COVID en niños. Sí ha habido muertes con COVID. ¿Qué quiero decir con esto? Que COVID fue el último empujón que sumó a una patología previa muy grave. Cuando hablo de chicos con patología previa no me refiero a los que tienen anginas de vez en cuando, o seguidas, o que tienen amigdalitis o otitis frecuentes, o que han tenido neumonía, o que tienen asma, pero que están siendo tratados, o chicos con diabetes, pero que están compensados. No es la condición diabetes, sino la descompensación, lo que instala una comorbilidad que puede ser peligrosa. Eso también en los adultos, porque se habla de hipertensos, diabéticos, obesos, pero hay condiciones que no es el rótulo lo que determina el riesgo, sino si eso está descompensado. Hay muchos pacientes que por miedo, por este miedo que citaba la doctora Cari hace un rato, dejaron de controlarse y se descompensó su diabetes y sus medicamentos quedaron desactualizados. Y su control de la tensión por mirar todas las noches cuántos muertos había en la pantalla del televisor de ustedes, la cooperativa, generaba una descompensación que entonces sí ponía en condiciones de riesgo a esa persona. Pero los chicos no tenían esa situación. Por lo tanto, vuelvo a insistir que el SARS-CoV-2 en su cepa original jamás produjo muertes per se. Sí, cuando fue el último punto en una cadena de enfermedades muy graves. Estoy hablando de enfermedades neurológicas severas, desnutrición gravísima o trastornos neurológicos previos en donde el virus vino y dio el último empujón. Esto quiere decir que los chicos, está demostrado, tienen menos receptores en la nariz y en la boca, que es la única vía de contagio que finalmente se ha demostrado dentro de las certezas que tenemos. Y al tener menos receptores, tienen menos capacidad de que el virus se encariñe y se quede en la garganta y replique, o sea, se desarrolle. Si el virus no replica, no contagia. Y esto es otra cosa que causó mucho dilema también en discusiones mediáticas, si los chicos contagiaban o no. Los chicos contagian, porque todo el mundo contagia, pero demostrado 6 veces menos que los adultos. Con lo cual aparece otra noticia interesante que hay que transmitirla para sustentar un poco menos de pánico. Los nietos no van a matar a ningún abuelo si les dan un abrazo y un beso. Y esto hay que decirlo de esta manera, porque si no estaríamos cometiendo el error de generar enfermedades mucho más graves que COVID.
Terminó el 2020, bajó esa primera ola, empezó el 2021 y en enero, ustedes recuerdan, es increíble la velocidad que ha pasado esto y todo lo que ha pasado y que tan cerca está. En enero ya empezaron a plantear la vuelta al colegio. Y es curioso porque nos robaron las vacaciones. Hay gente que tiene vacaciones para quedarse en su casa, para meterse en la pelopincho o bañarse con la manguera, pero en medio de enero los docentes tuvieron que ponerse a trabajar para ver cómo iban a estructurar eh, este sistema bimodal o cómo adaptar a cada colegio para volver a recuperar el hábito escolar. Y ese hábito escolar que se había perdido y en donde habíamos perdido absolutamente todo. Los chicos se pusieron de nuevo contentos. Es curioso. Dijeron, vamos a volver al colegio, me voy a encontrar con los amigos, Y ocurrió. Los chicos volvieron al colegio. ¿Qué pasó en ese momento? Primero muchos se desconocieron. Hacía mucho que no se veían. Claro. Los habían emburbujado. La mitad estaba enojada porque no estaban sus amigos en esa burbuja. La otra burbuja también estaba enojada porque tampoco estaban, nadie sabía dónde estaban los amigos. Y muchos habían engordado y se miraban entre ellos como hubo un periodo de reconocimiento al cual algunos docentes le dieron tiempo de acostumbramiento, pero muchos empezaron directamente con lengua, matemática, historia, geografía, suma, resta. No, esperen. Denle un tiempo de acostumbramiento para volver a poblar las aulas. Ahí hubo muchos chicos que muy contentos por volver tuvieron temor de volver. Sin embargo, lo hicieron con mucha naturalidad y hubo 2 semanas de ningún contenido pedagógico. Nadie aprendió absolutamente nada. Estaban enfocados en reconocerse, en volver a saber cómo era escuchar una clase, cómo era entrar y salir, saludar al portero, saludar a la directora, al director. Esto nos enseñó que los chicos tienen sus tiempos de acostumbramiento y no son maquinitas que se enchufan y desenchufan, que no tienen un botón de on y off. Es cierto, alguien alguna vez propuso que si a los chicos se le encontraba el botón el del on y el off, del apagar y el prender, ganaba el Premio Nobel de la Paz. Pero no todavía. Claro. No todavía. En el comienzo de las clases hubo un impacto en grupos particulares. Quiero separar aquí a los que nunca habían estado en el colegio oficialmente. Quiero decir, a los que habían hecho salita de 4 en el 2020, primer grado en el 2020 o primer año en el 2020. En el 2021 pasaban a sala de 5, pasaban a segundo grado y pasaban a segundo año y no sabían cómo era la vida dentro de las aulas, porque esas 3 semanas que habían tenido el año pasado se las habían olvidado. E imperaba en ellos la vida familiar y la virtualidad. Y hay una anécdota que es muy pertinente que vincula los síntomas que empezaron a tener los chicos de estos grupos particulares, en donde estaban muy inmaduros desde el punto de vista emocional, pero ya estaban siendo desafiados. Yo tengo un paciente que está en segundo grado, que empezó este año la presencialidad, pero al empezar la presencialidad empezó con un síntoma que es muy raro a esa edad, que es el insomnio. Pensar que un chico de 7 años no duerme, no es que duerme y se despierta, no dormía. Descansaba un rato a la noche, pero pasaba toda la noche dibujando, escribiendo o charlando o viendo tele. Era un insomnio severo. Cuando entre varios profesionales lo abordamos y encontramos la causa, él pudo definirla en una sola frase. Él dijo, no puedo dormir porque me asustan las minúsculas.
esa frase me quedó grabada y dio la dimensión que tienen algunas cosas para los chicos que no tienen para los adultos. Uno piensa segundo grado, escribir, mayúscula, minúscula, cursiva, cuando la usan. ¿Cuál es la dificultad? Bueno, él estaba tan atrás en su hábito escolar, sin haber hecho presencialidad en primer grado, que en segundo, cuando le pedían que escribiera en minúscula, se aterrorizaba. Y eso le generaba síntomas corporales. Otros empezaron no podían recuperar los ritmos biológicos perdidos. Pero resulta que otra cosa que descubrimos, que el colegio establece el vínculo biológico primario que tiene el humano, que es el día y la noche. De día pasan cosas, de noche pasan otras. Y esto también lo ordena el colegio y algunas otras actividades, como los deportes. Y cuando los chicos habían perdido todo eso, perdieron absolutamente la brújula. Y se despertaban en cuarentena seria al mediodía, y se conectaban a veces y a veces no, y a veces se conectaban sin cámara, y desayunaban cuando podían, y el almuerzo quedaba disperso entre un almuerzo y una merienda, y a la noche se quedaban jugando a lo que podían o a lo que tenían hasta las 3 de la mañana. Ese era un cambio biológico muy serio que empezó a tener trastornos metabólicos, como por ejemplo trastornos de la glucosa. A muchos chicos empezaron a comportarse como resistentes a la insulina, es decir, no diabéticos, pero con glucemias muy altas. Empezaron los trastornos de conducta en agresividad y en enojo. Empezaron los adolescentes a aumentar la cara normal de guerrero ninja que tienen todos los adolescentes. Ustedes saben que los adolescentes todos los días, por definición, se levantan con esa cara de papá, mamá, sos mi enemigo, a matar hoy. Pero eso es lo normal. El encierro grande y la falta de ritmo biológico y el cruce del sueño y vigilia aumentaron eso y la agresividad se hizo importante. Y fuera de toda broma, en algunos hogares la violencia se hizo real. En determinadas poblaciones hubo mucho enfrentamiento y ahí nos dimos cuenta, otro descubrimiento que nos dio esta pandemia hasta el momento, que la pandemia funciona como una lupa enorme que se instala en la familia de cada uno. Esa lupa aumenta lo que ya estaba. No inventa nada. Las familias sólidas, las familias con vínculos confiables, fortalecieron enormemente los vínculos. Y esto hay que recuperarlo como una ganancia de la pandemia. Aunque sea difícil encontrar ganancias, esta es una. Pero las familias que estaban desarticuladas, las familias en donde no había palabra intermedia, esas explotaron, literalmente explotaron, y muchos síntomas que afectaron a muchos y todavía siguen afectando. Hubo mucha fractura vincular, pero creo que hubo más fortalecimiento que fractura. Por lo tanto, a mí me da mucho placer decir que al menos en el universo que yo veo, siempre es un universo acotado, yo no vivo en Montevideo, yo no vivo en Justiniano Pose, pero sí hay comunidades que han disfrutado encontrarse. Y hay chicos que han dicho, qué bueno que tengo estos padres y no tengo otros padres. Y hay padres que han dicho, elijo de nuevo a estos chicos como hijos. ¿Cuándo uno elige tener un hijo? Cada día de su vida. No cuando lo engendra, no cuando se produce el parto, no cuando lo nombran. Cada día de la vida es la posibilidad de reelegirse. Esto es una cuestión de justicia, porque si yo tengo la libertad como padre de elegir ser padre de mis hijas, cada día los hijos tienen la misma libertad de elegirme a mí como padre cada día. Y esto, el escenario de pandemia, con su tragedia, con su pérdida, con su dolor y con su angustia, ha tenido esta posibilidad, nos ha dado esta posibilidad de reelegirnos. Y esto no es un tema menor en cuestiones de salud mental en los chicos. No es un tema menor. Los chicos existen por la mirada de los padres.
A un niño o una niña cuyos padres lo miran, existe. A un niño o una niña cuyo padre lo mira sin interés, frágilmente, distraído por un ringtone o un meme que le acaba de llegar por enésima vez, ese niño se pone borroso, esa niña se pone difuminada. Y si un niño y una niña no son mirados con atención por los padres, esos chicos desaparecen. La mirada los hace existir y esa mirada tiene que estar de nuevo plenamente redimensionada en contexto de pandemia. Porque ante un terremoto hay mucha gente que sale corriendo y hay otros que toman primero a sus hijos para protegerlos. Entonces, en esta pandemia, decidamos cada uno qué quiere hacer. Tengo buenas noticias. Tengo muy buenas noticias. Porque entre tantas malas noticias, díganme si no hubo un periodo en los últimos tiempos en donde uno se levanta con tantas malas noticias todo el tiempo. Sí. Y uno no puede vivir en estado de alarma permanente. El estado de alarma es una capacidad física de reaccionar frente a una situación súbita. Yo voy caminando por una vereda, ladra un perro y yo me asusto y todo mi cuerpo responde con hormonas. La cortisol es la principal. Entonces yo acelero los latidos, respiro agitadamente, las pupilas se dilatan, la piel se eriza y me pongo en estado de alerta y todos mis músculos se ponen o en huida o en defensa. Esa es una reacción de alerta. Y es normal. Yo pasé, el perro no me mordió, no pasó nada, sigo caminando. Pero resulta que si uno se levanta y tiene perros ladrándole todo el tiempo, porque se derrumbó un edificio en Miami, porque atacaron a esto, porque desapareció Guadalupe, porque aumentaron las cosas, porque no se puede ir al súper, porque uno se angustia, porque la cantidad de muertos no baja de 3.000 y a la noche parece un partido de básquet, es un recuento de números que nos tiene a todos cansados, tan cansados de estar cansados estamos, de escuchar esos números. Eso significa un bombardeo de amenazas continuas que nos hace que el estado de alerta sea permanente. Por lo tanto, tener el cortisol alto, y ya me pongo en situación biológica, cortisol, adrenalina, serotonina muy altos, todos esos son mediadores químicos que nos ponen en estado permanente de angustia. Y eso genera insomnio, ansiedad, fobias, miedos e inmadureces. Y ahí vuelvo a los chicos. Los chicos están comportándose inmaduramente porque todos están viviendo en estado de alerta permanente, cualquiera sea su condición. Los más desposeídos y los que tienen más para comer, para taparse y para abrigarse. Todos. Ese estado de alerta permanente los hace reaccionar de una forma particular. A los adolescentes les hace transgredir más. A esos chicos que nos enojan porque se escapan y hacen esas reuniones clandestinas que por ahí desordenan más el virus. Y habría que poner un punto de comprensión, no en los que organizan las fiestas y ganan dinero con eso, sino que los chicos necesitan descomprimir la tensión acumulada, porque eso les genera muchísimos síntomas de estrés crónico. Y es incomprensible el estrés crónico en un niño de 8, 9, 10, 11, 15 años. Sí en un gerente de banco en quiebra, sí en un empresario que está por cerrar y tiene que pensar qué va a hacer con sus 200 empleados, pero no en los chicos. No en los chicos, porque los chicos han sido distraídos brutalmente de la función principal que tiene que tener un chico o una chica. No trabajar, no hacerse cargo de la pandemia, no angustiarse, jugar y aprender. Y el jugar y el aprender han sido violentados durante esta pandemia de una forma notable. Los chicos no pueden jugar afuera porque es peligroso, no pueden jugar después de hora porque está prohibido,
No pueden jugar de a más de 4 porque está prohibido. No pueden. Y aprender pueden con limitaciones, con las enormes limitaciones y a pesar del enorme, brutal y generoso esfuerzo de todos los docentes que vuelvo a felicitar por haberse adecuado tan rápido para fabricar un sistema educativo nuevo después de 150 años de manejar el anterior. Decía que los chicos están maduros. ¿A qué me refiero? A que las consultas pasan por que hay una población interesante de chicos que se ha quedado congelada en el 2020 en su madurez neurológica y funcional. Los que habían dejado los pañales volvieron a los pañales. Los que habían dejado el chupete y lo miran al hermano menor y se lo roban. Ni hablemos de biberones eternos. Los que habían ya valientemente abandonado la cama de los padres están como caniche toy entre el padre y la madre y de ahí no lo saca nadie. Han retrocedido madurativamente, pero no por un trastorno neurológico, no, emocionalmente están inmaduros. Y acá hay que explicarlo con algo al que yo le denomino el síndrome del refugio antiaéreo. Esto es un cuadro descrito en muchos chicos que vivieron la Segunda Guerra Mundial y durante un tiempo prolongado estuvieron guardados en refugios antiaéreos. Refugios antiaéreos son construcciones sólidas en donde uno se metía generalmente bajo tierra para evitar las consecuencias del bombardeo. Las bombas que caían eran físicas, las esquirlas eran muchas y uno en el refugio antiaéreo estaba a salvo de eso. Pero adentro del refugio se producían situaciones particulares. Adultos y niños quedaban todos en el mismo plano, había simetría para sobrevivir. Todos comían lo mismo, se perdía el ritmo de día y noche. Ustedes ya están vinculando lo que es un refugio antiaéreo con lo que fue la cuarentena. Hoy lo que está haciendo la cuarentena, se cumpla o no se cumpla. Los chicos siguen, muchos de ellos, en refugios antiaéreos, estableciendo relaciones simétricas con sus pares, con sus padres, con sus madres, estableciendo una relación que no es correcta, porque algunos pueden opinar distinto, pero yo creo que la familia no es democrática, la familia es una jerarquía en donde los padres deciden cosas. ¿Qué le va a hacer? Porque nacieron antes y porque son padres, por eso son padres, y deberían comportarse adultamente. Y tienen que ejercer autoridad cariñosa, afectuosa y respetuosa. En este país hay que tener mucho cuidado con la palabra autoridad, porque está muy cerca de autoritarismo. Y no me estoy refiriendo a eso, sino la autoridad que protege, la autoridad que cuida, la autoridad que genera confianza. Ese vínculo en el refugio antiaéreo se pierde, se hace simétrico. Y los chicos se sienten socios de sus padres para opinar, para comentar, para decir, y pierden paternizaciones, maternizaciones. Todos hemos perdido padres y madres que nos cuiden y que nos achiquen la angustia de lo que estamos transitando. Los chicos están inmaduros como consecuencia de no haber transitado socialmente todo este tiempo y haber vivido en el refugio antiaéreo. Cuando los chicos de la Segunda Guerra Mundial salían de los refugios antiaéreos, pasaban varios días encandilados por el sol. Habían perdido la protección del sol, incluso a algunos se les habían caído cejas y pestañas, que son las protecciones naturales que tenemos contra el sol. Ese encandilamiento tienen muchos chicos, y tuvieron muchos chicos cuando volvieron al colegio, se encandilaron de tan luminoso que era el exterior. Y muchos quisieron volver al refugio a pesar de. Y el refugio era la cama de los padres, el chupete, los pañales, el biberón. Y sobre todo, y esto fue un escándalo para los fonoaudiólogos, escándalo de demandas me refiero, la forma de hablar. Había muchos chicos que empezaron a hablar muy mal, muy lentamente, de forma muy primitiva,
no se les entendía, y los chicos, los chiquititos que empezaban a hablar, año y medio, año y 2 meses, ¿vieron a la edad que empiezan a hablar los chicos? Todos son padres, madres y saben a qué edad empiezan a hablar los chicos. Los chicos empiezan a hablar generalmente promedio al año y medio. Las mujeres antes, siempre, siempre. Las mujeres maduran antes. Es así. ¿Qué le va a hacer? Es así. Y hablan más y hablan y para siempre. Los varones hablamos más tarde, poco y para siempre. Pero resulta que ese comienzo, si ocurrió en pandemia, generó que los chicos pasaran esta etapa de aprendizaje del lenguaje oral en refugios antiaéreos. Y hay un temor generalizado entre los padres por lo mal que están hablando los chicos. Tranquilos. Esta es la primera noticia. La plasticidad de los chicos dicen que cuando uno recupera un poquito de normalidad, los chicos empiezan a recuperar terreno perdido y rápidamente lo hacen. Yo como pediatra estoy tranquilo en esperar los tiempos de cada niño y no exigirles los tiempos a veces tan uniformes del colegio. Hay algunos que van a saber escribir y otros que no. Otros que les va a salir bien la letra, otros que no. Otros que sabrán multiplicar porque tienen un estímulo familiar potente y otros que van a multiplicar a fin de año. Y bueno, cada chico va a la velocidad que puede. Esto es trasladable a los adultos. Los adultos vamos a tener la misma plasticidad para cuando volvamos a una realidad un poquito más tranquila. ¿Vamos a sobreponernos al refugio antiaéreo? No lo sé. ¿Me estoy excediendo mucho en tiempo? Estamos ya para los minutitos finales para dejar un tiempo para las preguntas, que seguramente va a haber un montón. Certezas. Sabemos que es un virus de transmisión animal y no es la elaboración de un laboratorio para ganar una guerra entre China y Estados Unidos. No, la teoría conspirativa está absolutamente descartada y el origen animal se confirma porque hay un montón de enfermedades que los pediatras conocemos muy bien que vienen de animales y que en una época fueron transferidas a los humanos. Por ejemplo, el sarampión. El sarampión era originalmente una enfermedad de los lobos, por lo tanto de los perros, que pasó al humano. Ahora los lobos no tienen, los perros tampoco, sarampión. Los chicos tienen sarampión. Bueno, no tienen porque se vacunan. Segunda certeza, el contagio es boca-nariz. No por tocar una superficie. O sea que dejen de gastar tanto antiséptico, limpien las cosas, pero tampoco se empecinen en la obsesión de intoxicarse con alcohol, porque en pocos segundos el virus en una superficie se muere. La prueba más irrefutable son los billetes. Los billetes son los papeles más compartidos y más sucios que existen en el mundo. Y sin embargo, nadie se ha contagiado por tocar un billete que tocó otro, aunque le hubiera tosido encima un rato. Tercera certeza, para los padres, madres, cuidadores. Ibuprofeno fue excluido del vademecum porque se dijo que el ibuprofeno era una droga que no debe usarse con SARS. Se puede usar, se ha descartado que empeore las condiciones o que favorezca, por lo tanto, paracetamol, tan blandito para bajar la temperatura a los chicos, puede ser complementado con ibuprofeno sin problemas. Aportes de vitaminas, gran discusión. La ivermectina acaba de ser demolida por estudios serios y a pesar de que hay muchas instituciones muy importantes que siguen sugiriendo el uso de ivermectina, lo que se sabe es que la ivermectina es un antiparasitario que funciona muy bien como antiparasitario y que para ser anti-COVID debería ser usada una dosis 10 veces la normal, que por lo tanto es tóxica. Por lo tanto, eso de tomar ivermectina, sé que hay mucha gente que lo está haciendo y mucha gente que lo va a seguir haciendo a pesar de lo que yo diga, pero tengo que ser honesto en decir que eso. La vitamina C no ha aportado absolutamente nada. Si quieren seguir comprando Redoxito, sigan, y si no, compren Mogul, que son más ricos.
La vitamina D sí funciona como interesante efecto a partir de que quienes han tenido COVID demostraron tener niveles más bajos de vitamina D. Y quienes no tuvieron COVID hasta ahora mostraron que tenían valores más altos. Por lo tanto, la vitamina D, que está en todas las verduras, en la leche, y sobre todo en la leche materna, interesante eso, podría ser eventualmente complementada para el que no consuma, sobre todo esos adolescentes que atraviesan la etapa de ni rojo ni verde. ¿Vieron esa etapa en que los chicos dejan de comer todo lo que sea rojo y verde? Odian las verduras. En esa etapa se les podría suplementar y Cari y los pediatras de cada lugar sabrán exactamente qué dosis según qué niño. Confirmado que los chicos infectan 6 veces menos. Infectan, sí, pero no van a matar a ningún adulto. En la provincia de Córdoba, el 96% de los chicos fue infectado por un adulto, no por un par, excepto los adolescentes mayores de 16 años. Pues resulta que la garganta de los adolescentes de 16 años ya conoce el alcohol, el tabaco, tiene otros hábitos que son muy parecidos a los adultos. Por lo tanto, tiene receptores que permiten que el virus replique. Y por último, tenemos recursos. Hace meses atrás no podíamos decir lo mismo, pero en este momento estamos poniendo más simétrica la pelea contra SARS. Hay vacunas eficaces, todas son eficaces. ¿Por qué? Y hay que entender cuál es el objetivo de la vacuna. El objetivo inicial de la vacuna es reducir la muerte y reducir la internación, no reducir el número de casos. No impide la infección, como cualquier vacuna. La vacuna de la polio impide muertes, no infecciones. La vacuna del sarampión, lo mismo, la de la varicela, la de la rubiola, todas esas vacunas que le ponen a los chicos en el calendario habitual, no pasan del 85% de eficacia. Y estamos hablando de vacunas anti-COVID que superan el 87 o el 90% de eficacia. O sea, estamos hablando de buenas vacunas, estoy hablando de todas, cualquiera sea su origen. ¿Cuál es el impedimento? La crisis mundial que hace que sea un bien escaso y están boxeando por quién consigue más y quién las consigue a tiempo. La última noticia sobre los niños es que se está trabajando intensamente en investigaciones y sabemos que probablemente el año que viene ya los niños sean vacunados. Se estima que va a ser desde el año en adelante. Se están adecuando las dosis. ¿Por qué? Porque el objetivo finalísimo, una vez que controlemos la muerte, es las internaciones, pero el virus sigue circulando, toda la población debe ser vacunada, porque el objetivo final es erradicar el virus de la comunidad. No te queremos más, andate. Y de la única forma que se puede hacer eso, como en otras enfermedades, es vacunar a todo el mundo. Y los chicos van a ser vacunados en algún momento. Acaba de salir hace 5 días una publicación muy extensa en donde están encontrando las vías de seguridad. Por supuesto, nuestro país seguirá avanzando en la vacunación en la medida que podamos. Se vacunaron primero los de más riesgo. El 98% de las personas de más de 70 está vacunada. El 90% de más de 60 está vacunado. Y nos quedan ciertos resquicios, gente que se niega a ser vacunada, gente que sospecha teorías conspirativas con la vacuna. Es difícil porque ahí entramos en un territorio de fe y no de conocimiento científico, pero esos van a ser agujeritos en el balde que nos va a impedir llenar el balde. Pero de todos modos, desde el punto de vista pediátrico, me gustaría concluir y esperar sus respuestas diciendo, el panorama con los chicos no es malo. Todas las enfermedades que han sido consultadas por efecto del virus han sido superadas. Todas las consultas que motivadas por cambios de conducta han sido revertidas y ningún chico desarrolló ninguna enfermedad que no tuviera previamente. Vuelvan a su casa, busquen la lupa, pónganla encima de su familia y vean cuán fortalecidos han salido de todo esto.
a pesar de que algunos de ustedes, yo sé, han perdido a alguien muy querido, han perdido trabajo, han perdido vínculos, han perdido alguna esperanza, pero hay países donde la luz se ve y probablemente dentro de algún tiempo, es imposible saberlo cuándo, esto va a revertir y nos encontrará con la fortaleza que hemos construido antes y durante la pandemia. Muchísimas gracias por estar este rato conmigo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Enrique Orchansky. Te vamos a pedir, Enrique, unos minutitos más para muchas preguntas, para la doctora Karina aquí que nos acompaña. Y en lo personal, y después de tan magistral ponencia, te consulto, doctor, en relación a esto, ¿no? El aislamiento, la pérdida de rituales, y es como que ha ido socavando las emociones, la salud. ¿Cómo de a poquito, qué herramientas pueden tener los papás, las mamás, las familias que están del otro lado para, bueno, empezar a llenar un poquito ese vacío que nos ha ido generando esta pandemia? No hay herramientas metodológicas. Las herramientas para los chicos somos nosotros. Nosotros somos las herramientas. Cada padre y madre y cada docente es una herramienta en sí misma y que los chicos miran. Aunque el mundo se derrumbe, si un niño o una niña ven a su papá o a su mamá, a su docente, a su cuidador, a su abuela, sonreír y hacer un gesto de tranquilidad, ahí está aportando salud. Esa es la herramienta. Qué hermoso. No los voy a aburrir con decirles vuelvan a lavarse las manos, pónganse barbijo. Compren barbijos, pero no para personas petizas, para alguien de su tamaño. Porque hay gente, vieron, que compra barbijos para gente más alta y les queda por acá. Compren el barbijo de su talle. Y manténganse a una distancia prudente, pero eso es tan aburrido, ya se lo ha dicho tanta gente, que cuando uno está cansado de estar cansado es difícil cumplir. Doctor, la vamos a invitar a la doctora Karina Mainardi, que desde Justiniano Pos, imagino, tiene muchas consultas. Karina, te agradecemos por estar aquí de nuevo y abrimos tu espacio y tu lugar también para que puedas preguntar. Bueno, la verdad que cuando me hice varias preguntas para poder hacerle, pero fue tan claro, doctor, que me dejó sin palabras, que es difícil. La verdad que coincido, pero 100% con usted en todo lo que dijo, y me parece que, bueno, ¿no? Esto que nos agarró a nosotros como profesionales, que veníamos con un discurso, ¿no? de todo lo que había que hacer, de todos los hábitos saludables, ¿no? Como es hasta cepillarse los dientes, un día tuvimos que decir que todo eso no se hacía más y que, bueno, que había que esperar, y el tiempo de espera me parece que fue como muy largo y muy difícil de poder llevarlo a cabo, ¿no? Esto de que repetimos al principio, como le decía, que uno le parecía que iba a poder ser fácil, cómo se ha vuelto muy difícil, ¿no? de poder cumplir, ¿no? Y bueno, creo que sacarnos el miedo, ¿no? Un poco, y ser más que miedosos, cuidadosos. Me parece que eso es fundamental. Gracias, Cari. Valoro mucho y esta coincidencia es absoluta. El miedo paraliza. La cautela permite establecer estrategias y hay una diferencia enorme entre quedarse quieto y hacer algo. Tenemos algunas consultas también de televidentes, doctor. La primera dice, ¿cómo afecta la pandemia a los bebés? En mi caso tengo uno de 10 meses. Bueno, es un tema que también se lo podemos trasladar. Los bebés pueden infectarse. Si toma el pecho, es muy probable que nadie se dé cuenta. La vía de infección es siempre de adultos a ellos, o sea que si el bebé tiene síntomas, lo primero que hay que hacer, y es lo que yo hago cuando me consultan que un bebé de 10 meses tiene molestias, come mal, o tiene diarrea, o tiene fiebre, es ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está la familia? ¿Cuál podría ser la vía de contagio? Como la duración de COVID es muy breve y muy leve, en 2 o 3 días se resuelve, y generalmente si los adultos están sanos, no hay que hisopar a esos bebés y quedarán fuera de las estadísticas, pero no hay que exponerlos a nada. Bien.
Una más que llegan, son muchas, doctor. ¿Qué podemos hacer los padres para amortiguar el impacto de la pandemia en la salud mental? Dice esta pregunta. Esa pregunta es difícil y fácil, porque habría que contestarla familia por familia. Si tenemos tiempo, podemos charlar familia por familia, pero va a ser largo. Eh, la primera es estar. Los chicos perdonan cualquier cosa a los adultos, excepto la ausencia. No podemos sacarle el cuerpo a esto. Estar y transmitir en algún momento algún punto de tranquilidad. En este sentido, la única experiencia que yo tengo es haber acompañado a familias cuyos niña tenía una enfermedad crónica que lo mantuvo durante años postrado, aislado, sin colegio, con clases virtuales. Y todo esto significó algo muy grave. Cuando este niño se cura y se va de alta y se recupera y vuelve al colegio, uno se da cuenta de la plasticidad y de la facilidad con la que superó y no quedó secuelas. Siempre y cuando los padres hubieran estado al lado de él. En esas familias yo acostumbro sugerir recreos. Recreos es no estar todo el día hablando del virus, de la pandemia, de las muertes, de los recuperados y de los infectados y de las curvas. De pronto esto nos ha transformado en familias de epidemiólogos, a todos. Sí. Todo el mundo opina de la carga viral y de que quién contagie, que cuánto tiempo hay que estar aislado y que fui yo, que fuiste... No, creo que primero hay que hacer recreos. No se puede estar hablando de una enfermedad dentro de una familia, porque si no la familia se enferma. Y segundo, en una siguiente etapa, establecer horarios para hablar del tema. ¿Qué quiere decir eso? De 11 a 12 de la mañana, de 5 a 6 de la tarde, en la hora que estemos todos, nos juntamos, hablamos de algunas cosas que hay que hacer, recordamos algunos recaudos, pero el resto del día vivamos. Desconectemos el estado de alerta permanente, porque si no estamos mortificando, quiere decir acercándonos a la muerte todos los días sin que la muerte esté cerca. Está clarísimo. Bueno, vamos a cerrar con la última. Cari, te voy a dejar una más también para darte una pasadita. Bueno, acá hablan de si conviene que los chicos vuelvan a clases presenciales, que se queden más en casa. Bueno, cómo continuará todo esto aún no lo sabemos, doctor, ¿no? Pero en este presente, ¿cuál es el mensaje? Y es dual. Sí. Por un lado, por supuesto que conviene que los chicos vuelvan a su estado natural de escolares. Los escolares no son personas sentadas en la casa frente a una pantalla. Los escolares son los que caminan y se meten en un aula. Pero claro, depende de las condiciones epidemiológicas. En ese caso, cada localidad, según el número de enfermos, internados y de pérdidas que haya, va a decidir cuál es la exposición. Pero sigo considerando, desde el punto de vista sanitario, que el colegio es uno de los lugares más seguros para los chicos. El colegio no es un foco de dispersión de infecciones. En tanto los adultos sean respetuosos. Los chicos no aumentan la cantidad de infecciones. Somos nosotros los que nos comportamos a veces de forma distinta. Estoy hablando de los adultos que circulan alrededor del colegio. Estoy hablando de que los transportistas tienen que ser responsables, que los porteros tienen que ser responsables, que los que atendían cantinas o tienen el kiosco afuera tienen que ser responsables. Los chicos no son los generadores de más infecciones en una comunidad. Clarísimo. Doctora Karina Mainardi, ya para ir cerrando este programa y ya después poder también agradecerle al doctor, tu última pregunta, tu última reflexión y agradecerte la verdad muchísimo que hayas estado aquí junto a nosotros. Bueno, en realidad esto, ¿no? Que dije en un momento, ser cuidadosos y no olvidarse que no somos una sola cosa, somos un todo, estamos formados, no solamente nuestra vida la va a atravesar el COVID, sino que hay un montón de situaciones que también hay que ver y hay que no sacarle el foco, ¿no?
que cuando miramos una sola cosa parece que uno pierde el resto de todo lo que tenemos y de todo lo que somos. Por eso la importancia de esto que decía también el doctor, de relajar, ¿no? De no estar todo el tiempo pensando en esto y saber que hay otras cosas que también nos tienen que tener ocupados, ¿no? Como por ejemplo esto de consultar a tiempo, de no tener miedo de ir, no tener miedo nosotros de atender, ¿sí? O sea, de cuidarnos, ¿sí? Como corresponde, con todas las medidas de seguridad, pero sin perder lo que nos caracteriza, que es ser humanos, ¿no? Entonces, me parece que eso es fundamental y creo que se ha perdido un poquito esta cuestión de pensar un poquito en el otro, ¿no? De tener miedo para uno y para la familia y olvidarnos a veces de dar una mano, que ahora no se puede, pero bueno, esto de ayudar al otro, de relajar y bueno, y que se sienta mejor, ¿no? La otra persona. Entonces, bueno, esto de que no perdamos eso que nos hace distinto al resto de todos los animales, ¿no? Gracias, doctora. Le agradecemos muchísimo el tiempo y, como siempre, la predisposición de estar por acá. Y, doctor, gracias también por estar. Quedará mucho para charlar y ojalá esto propicie un nuevo encuentro. Y ya después de despedirlo al doctor, vamos a recordarles que Pensar la Infancia puede estar ahí en la casa de quienes hayan mandado su foto, @panaceasalud, y etiqueten con su fotografía, bueno, lo que quieran dejar como concepto que les haya dejado este lindo momento de encuentro. El lunes lo vamos a estar entregando en el informativo al mediodía. Agradecerles también a toda la región que está del otro lado, a quienes nos siguen a través de nuestra página web, a toda la comunidad de Montevideo. Y doctor, para cerrar, acá el Chumbi lo ha ilustrado muy bien en su libro, porque acá hay una mamá y un papá con un niño que no es un extraterrestre, sino un niño con todos estos trajes y barbijos. Y imaginamos que la pandemia pasará alguna vez. Y para cerrar, doctor, ¿qué sigue siendo lo importante? ¿Cómo podemos pensar la infancia, como usted lo tituló en el libro? Pensar la infancia es recuperar el mundo de los adultos. Es curioso, ¿no? Porque si uno busca definir qué es un niño, tendría que empezar a saber con quién comparar. Creo que la clave es empezar a que los adultos nos comportemos como adultos, que seamos modelos a imitar. Los chicos que vean padres solidarios van a ser solidarios. Los chicos que vean padres lectores les va a interesar un libro. Y los chicos que vean padres cuidadosos y respetuosos de la vida de los demás van a ser una generación mejor. Un abrazo a todos. Abrazo grande, muchísimas gracias. El doctor Enrique Orchanski ha pasado por esta pantalla, la doctora Karina Mainardi, y esto ha sido un convite de nuestros amigos de Panacea, esta cobertura de salud que te acompaña a vos, a tu familia, coberturas incluso más allá de las comunidades de la región, a países limítrofes. Podés afiliarte, te vamos a dejar el teléfono, el 03537 514 445, y le vamos a sumar una más antes de despedirnos y cerrar este programa, porque Enrique nos ha dejado su libro Pensar la Infancia, que la verdad que es imperdible. Más allá del sorteo de que estamos haciendo, lo recomendamos, toda la bibliografía del doctor. Pueden participar, repetimos, nos arroban, si están mirando la charla hasta ahora tienen tiempo, con una fotito y etiquetan en Instagram @panaceasalud. Y una sorpresa más que sumamos al cierre, que ha llegado recién, es que las primeras 20 personas que suban una foto a sus historias en Instagram etiquetando @panaceasalud y pongan quiero ser afiliado, tienen la primera cuota sin cargo. Repetimos, los primeros 20 que ingresen en fotografías que etiqueten @panaceasalud, quiero ser afiliado, tienen la primera cuota, no tienen que pagar, sin cargo, qué mejor en estos tiempos que corren. De esta manera cerramos, pero nos queda un convite más, que será anticipar un nuevo encuentro, porque esto es un primer encuentro, hablamos de la pandemia y pensamos también la infancia más allá de la pandemia junto al doctor Orchanski, y se vendrá uno más. Yo no sé si tenemos la plaquita por allí dando vueltas, la vamos a poner al aire, porque en julio tenemos un nuevo encuentro, una nueva charla. Ya damos la fecha, será el jueves 29 de julio. La vamos a propiciar a la misma hora, 19:30, porque la verdad que ha quedado muy cómoda y tenemos mucha gente del otro lado. Y va a estar presente nada más y nada menos que el doctor Carlos Sabag, un especialista que también forma parte de los medios en Córdoba Capital. Bueno, vamos a charlar acerca de cuestiones vinculadas a la salud y cómo pensarnos también desde lo nutritivo, y en estos tiempos de pandemia también
echar un ojito ahí a no distraernos de lo importante también que tiene en cuenta cultivar nuestro cuerpo, nuestro alma, de una mejor manera cada vez, que sea cada vez posible, y sobre todo hoy en el tema que ha surgido aquí a través de la presencia activa, la escucha activa y la presencia con esta lupa que todos tenemos en casa y que hace que todo se magnifique, pero que en definitiva nos muestra a veces nuestras sombras y a veces nuestra luz, esto que nosotros somos. Les agradecemos muchísimo, la verdad que nos hemos quedado sin tiempo, lo hemos disfrutado muchísimo. Volvemos a agradecer a Panacea, volvemos a agradecerle a la doctora Karina Mainardi y al doctor Enrique Orchaski. También a Jessica Ratalino, que ha estado trabajando en la producción de este programa. En la puesta al aire, Alexis Chuar, Lucía Malpiedi, Tomás González en la producción y Francisco Frun también en la puesta al aire. Así que todo este gran equipo detrás de pantalla se despide. Que tengan un hermoso fin de semana y con muchas cosas lindas y con muchas por las cuales pensar. Nos volveremos a encontrar el próximo mes con otra invitación de Panacea que te acompaña a vos y a toda tu familia.